Buenos días, es Boker Tov. Shalom a todos. 12 de febrero del 2024. Eh, Aquí son las 5 de la mañana cuando empiezo a grabar estas noticias. Y hoy me desperté con una primer plano de la noticia que voy a dar al final. eh, Así que espero que escuchen hasta el final. Es la noticia que quise dar siempre desde que empecé a transmitir la guerra. Hoy, por suerte, puedo dar con alegría la noticia que siempre quise transmitir. Va a estar al final de va a ser la última noticia. Comenzamos. La aerolínea española Air Europa volverá a volar a Israel a partir del 22 de febrero. Perdón. La compañía operará vuelos en la ruta Tel Aviv-Madrid y, por supuesto, opciones para vuelos posteriores a otros destinos en el mundo. Cabe señalar que Air India, la aerolínea nacional de la India, también volverá a volar a Israel desde el 3 de marzo. Se espera que operará 3 vuelos semanales los domingos, martes y jueves. British Airways anunció el jueves que volverá a operar en Israel a partir del 1 de abril. Los vuelos se realizarán con escalas en Larnaca, Chipre, durante la cual los pasajeros serán trasladados a un avión de carrocería estrecha, con el que continuarán hacia Israel. Sin embargo, está cambiando su clase business, única entre las compañías extranjeras que hasta ahora contaban con camas planas y cómodas cabinas. Ahora la clase ejecutiva será la europea, que se considera la menos cómoda y solo con un asiento ancho. Ibrahim Raisi, el presidente de Irán, dice que el pueblo iraní superó todos los complots de los enemigos y salió victorioso de esta campaña. En un discurso pronunciado en Teherán ante los participantes, eh, con motivo del 45 aniversario de la Revolución Islámica, Raisi afirmó que la Revolución Islámica es una consecuencia de la Jihad de los mujahidines, de los mártires y de la lucha de los iraníes. Según él, el pueblo iraní ha estado marchando por el camino de la revolución durante 45 años y logró salir airoso de los ataques militares contra él y dejó a sus enemigos en un estado de decepción y desesperación. Raisi llamó a Irán el país más independiente del mundo, que no pertenece ni a Oriente ni a Occidente y que no recibe instrucciones de ninguna potencia, ya que ya pasó la época en que los extranjeros tomaban decisiones por Irán. Y hoy la revolución islámica garantiza una verdadera libertad. Enfatizó que Irán no permitirá el control extranjero ni siquiera sobre un solo pedazo de tierra iraní. Y las capacidades militares de Irán son un elemento disuasorio contra un ataque contra él. Y aparentemente ya nadie habla de una opción militar contra Irán. El presidente de Irán afirmó que la campaña de la Franja de Gaza reveló el verdadero rostro de Estados Unidos e Israel, diciendo que la comunidad internacional debe darse cuenta de que la entidad sionista abandonará el mundo.
ya que Palestina es el primer tema de importancia para el mundo islámico y es imperativo liberar Jerusalén. Raisi también afirmó que hoy Palestina se ha convertido en la cuestión más importante para la humanidad, por lo que es necesario romper los lazos con la entidad sionista, añadiendo que uno de los pasos más importantes que se debe tomar es la eliminación de la entidad sionista de las Naciones Unidas. Está bien, está bien. Esto lo dice el presidente iraní. Está bien, muestra su musculatura, ladra y provoca. Eh, Israel sabrá qué hacer y cuándo hacer. Agentes de la Fuerza de Seguridad detuvieron con las manos en la masa a un escuadrón de residentes ilegales que robaban armas de una base militar en el sur del país. La investigación se llevó a cabo en la unidad central en el sur a raíz de un informe sobre sospechosos que planeaban llegar a una base militar en el sur del país, irrumpir en almacenes y robar armas y equipo militar. La información dio lugar a una preparación operativa el jueves por la tarde de detectives y soldados de la MGB junto con la unidad aérea y otras unidades de la policía. Durante la actividad se observó a 4 sospechosos llegando al área de tiro y cargando equipos en bolsas. La policía realizó un arresto durante el cual 3 sospechosos fueron arrestados después de una persecución a caballo y a pie. A los sospechosos se les incautó un maletín, municiones y mochilas. Los 3 sospechosos hermanos de 16, 26 y 37 años, residentes de Yatta, sin permiso de residencia en Israel, fueron trasladados junto con los resultados para una mayor investigación de la unidad de la MGB en el sur. 5 equipos de bomberos y rescate trabajaron en un incendio que se desató ayer en un edificio de 3 pisos en el Hospital de Salud Mental Kfar Shaul en Jerusalén. Los bomberos buscaron personas atrapadas, trabajaron para extinguir el incendio y ventilaron el edificio para eliminar el denso humo que se había acumulado en él. En el incendio, 2 pacientes hospitalizados que sufrieron heridas leves y moderadas fueron rescatados y fueron evacuados por el Maguen David Adom al hospital Hadassah Ein Keren. El comandante militar de UMA, que dirigió el incidente, dijo: los bomberos identificaron una habitación con una carga incendiaria muy grande, así como personas atrapadas en el suelo. Los equipos llevaron a cabo operaciones de extinción, rescataron a personas atrapadas, escanearon y ventilaron el edificio que estaba rodeado por un denso humo. Gracias a la respuesta rápida y profesional de los bomberos de la estación Hauma, no hubo víctimas y se evitaron graves daños en todo el edificio. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Amir Abdel Layan, se reunió anoche en Beirut con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el líder de la Jihad Islámica, Ziad Nakala, y el alto funcionario de Hamas, Osama Hamdan. Se sabe que se reunieron y nadie tomó ninguna medida. Se los persigue a todos, pero nadie tomó ninguna medida. En la reunión con Nasrallah, Abdel Layan dijo que Irán quiere que la resistencia, es decir, Hezbollah, sea un partido central en la iniciativa política propuesta para ilustrar su importancia en Palestina y la región.
Según él, cualquier iniciativa política debe atender los intereses del pueblo palestino y debe ser acordada por todas las organizaciones que luchan en Israel y contra Israel, evidentemente. En una conferencia de prensa que se celebró en Beirut, el ministro de Asuntos Exteriores iraní también dijo que sin la ayuda estadounidense, Israel no puede continuar la guerra ni siquiera una hora más. Y que el hecho de que Israel no haya podido liberar ni siquiera a un rehén demuestra las altas capacidades de la organización de lucha palestinas. Señaló que las organizaciones palestinas luchan con todas sus fuerzas e Irán seguirá ayudándolos y al mismo tiempo, en coordinación con ellas, se centran en soluciones políticas a la crisis para poner fin al exterminio masivo en la Franja de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores iraní acusó a Israel de intentar deportar a los palestinos de la Franja de Gaza a Egipto y de la Autoridad Palestina a Jordania. Es donde pertenecen, señalando que Irán está trabajando para frustrar este plan. Mientras tanto, un alto funcionario de Hamas dice que el ataque de la Fuerza de Defensa de Israel en Rafah significa la explosión de las negociaciones sobre un acuerdo de intercambio. Negociaciones que evidentemente no llevan a nada y se están poniendo muy nerviosos esta gente. En una conversación con el canal Al-Aqsa, el alto funcionario de Hamas afirmó que Netanyahu está tratando de evadir la implementación de un acuerdo de intercambio llevando a cabo un exterminio masivo y creando una nueva crisis humanitaria en Rafah. Lo que Netanyahu y su ejército no lograron durante más de 4 meses, nunca lo lograrán mientras la guerra continúa, afirmó. De las palabras del ministro de Asuntos Exteriores iraní se desprende la impresión de que Irán se esfuerza por impedir la continuación de la campaña militar para salvar a Hamas y permitir volver a controlar la Franja de Gaza tras el fin de la guerra y la retirada de las fuerzas de defensa de Israel. Vuelvo a repetir lo que dije recién. Esta gente se está poniendo muy nerviosa. Se está poniendo extremadamente nerviosa. Y espero que, como siempre a lo largo de la historia, desde la creación del Estado de Israel, Israel haga lo que tenga que hacer, con ayuda del extranjero o sin ayuda del extranjero. El primer ministro Netanyahu y los ministros del gabinete llegaron ayer para visitar la Fuerza de Defensa de Israel en la base de la unidad de Yalam. Como parte de la visita, escucharon una descripción general de la seguridad de la guerra por parte del jefe del Estado Mayor, el general de división Hetzi Halevi y otros comandantes. El jefe del Estado Mayor pasó revista a los combates en la Franja de Gaza y se refirió a los impresionantes logros militares alcanzados hasta el momento y a los planes para la continuación de los combates. Además, el comandante de la División 162, el teniente coronel Itzhak Cohen, y el comandante, me quedé pensando, Itzhak Cohen es, hace muchos años, un rabino que trabajó conmigo será otro, es un nombre y un apellido muy conocido. Itzhak Cohen es un rabino que trabajó conmigo, fuimos juntos a Barretos, en Brasil. Bueno, y el comandante de la base Palmajim de la Fuerza Aérea, el teniente coronel Omridor, repasaron las maniobras combinadas aire-tierra que la Fuerza de Defensa de Israel realizaron en la Franja de Gaza, de una manera que no se ha visto en el mundo.
Netanyahu dijo que al final de la revisión de seguridad, en primer lugar, me gustaría agradecer al jefe del Estado Mayor y a los comandantes, también por la presentación, especialmente por su impresionante desempeño desde cualquier punto de vista internacional. Los logros de la Fuerza de Defensa de Israel son muy impresionantes. Estamos en camino a la victoria. Hará falta más tiempo, se dice correctamente, pero no serán años, contrariamente a lo que dicen eh, todos por ahí. Está a nuestro alcance. Es una batalla difícil, pero es una batalla en la que estamos ganando. Y añadió, en realidad queremos lograr la desmilitarización de la franja. Esto requiere nuestro control de seguridad y nuestra responsabilidad suprema en materia de seguridad. En toda la zona del oeste de Jordania, incluido la franja de Gaza. No hay sustituto para esto en el futuro previsible. Se lo decimos también a la comunidad internacional, también al presidente de los Estados Unidos, también a todos los líderes. No hay sustitución para eso. En otras palabras, siempre habrá nuestro control de seguridad y, y si se requiere permanecer dentro, entonces habrá una estancia dentro. Y se requiere entradas a cualquier lugar, ya que las fuerzas de defensa de Israel pueden llegar a cualquier lugar en cualquier momento. Esto se indica aquí y también se mantendrá en el futuro. Esto requiere la máxima unidad dentro de nosotros. Espero que podamos preservarla, dijo Netanyahu. El objetivo es nada menos que esta victoria de la que estamos hablando. Está a nuestro alcance. También requiere afrontar las presiones que están aumentando. Debo decir la verdad. Están aumentando. Y cada uno de ustedes que entra en contacto con extranjeros pueden contarlo. Cada uno a su manera. Para concluir, dijo, lo más importante es atenerse al objetivo. Y el objetivo es la victoria. Ni la mitad de la victoria, ni la tres cuartas parte de la victoria. La victoria completa, sobre todo jamás. Creo que con la ayuda de Dios, con fuerza unida también lo lograremos. A la luz de lo que habéis visto hoy aquí, creo que vosotros también podéis sentiros llenos de confianza y orgullo por nuestros soldados, nuestros comandantes, nuestros logros. Anteriormente, los ministros del gobierno visitaron el campamento de Emanuel, durante el cual se mostraron exhibiciones operativas de los combates en Gaza. Entre otras cosas, recibieron información general sobre la actividad de la Unidad Especial de las Fuerzas de Ingeniería Yalam en los combates de los túneles subterráneos. La actividad de la Unidad de Inteligencia Satelital 9000 y los hallazgos de inteligencia encontrados dentro de la Franja de Gaza, que son utilizados por las fuerzas de seguridad para generar inteligencia adicional que ayuda al progreso de los combates en Gaza. Netanyahu asumió que el jefe de gabinete programará otra revisión de seguridad que se centraría en el sector norte. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel en árabe, el teniente coronel Abihai Andrei, reveló que una computadora portátil pertenece a un periodista de Gaza y estaba ubicada en una base de Hamas. Adrey reveló que durante una operación de la Fuerza de Defensa de Israel hace unas semanas, en una de las bases de Hamas en el norte de la Franja de Gaza, se encontró una computadora portátil que pertenecía a Mohamed Samir. Mohamed y a Wisha al-Burij, quienes son periodistas. Según el portavoz de la Fuerza de Israel, se trata de un reportero de Al Jazeera, que también es un alto comandante de Hamas en el sistema de misiles antitanques. A finales del 2022 pasó a trabajar en el campo de investigación y desarrollo de la Fuerza Aérea de Hamas. La investigación de inteligencia que se llevó a cabo en la computadora reveló fotografías que vinculaba a Mohamed Ouasha con actividades dentro de Hamas.
Adrai escribió: ¿quién sabe cuántos detalles revelamos sobre la presencia de otros terroristas con atuendos de periodistas en un futuro próximo? Es decir, que, como anticipamos, desde que comenzó la guerra, muchos periodistas son integrantes de Hamas, como se ha mostrado que se ha filmado para medios periodísticos mientras se realizaban, mientras se realizaba por parte de Hamas y la población civil los ataques del 7 de octubre. Continuamos. El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcios condenó enérgicamente ayer a la tarde las declaraciones de altos funcionarios israelíes sobre la intención de lanzar una operación militar en Rafah. En Egipto advirtieron de las graves consecuencias de tal acción, especialmente en vista de los riesgos de agravar el desastre humanitario en la Franja de Gaza. La agencia de noticias AP informó anteriormente que Egipto amenaza con congelar el acuerdo de paz con Israel si las fuerzas de defensa de Israel operan sobre el territorio de Rafah. ¿Entendieron esto, no? Egipto amenaza con congelar el acuerdo de paz con Israel. Esta gente se está poniendo muy nerviosa. Hamas respondió hoy a las declaraciones del primer ministro de que Israel tiene la intención de actuar con todas sus fuerzas en Rafah y amenazó que cualquier ataque israelí a la ciudad de Rafah significa que la negociación de cualquier acuerdo está arruinada. Ok, perfecto, perfecto. Si no logran nada. En una entrevista con la cadena estadounidense ABC, Netanyahu rechazó anteriormente las críticas a la intención de Israel de actuar en Rafah para erradicar a Hamas. Aquellos que dicen que no debemos operar allí de ninguna manera, en realidad nos están diciendo que dejemos a Hamas allí y perdamos la guerra, afirmó Netanyahu. Esto evidencia que el corazón está en Rafah. Netanyahu destacó que Israel tiene la intención de entrar en Rafah con todas sus fuerzas y someter a los terroristas de Hamas. La victoria está en nuestro alcance. Vamos a destruir los batallones terroristas restantes de Hamas en Rafah, que es el último bastión de la organización terrorista. Cuando se le preguntó sobre las advertencias sobre los civiles que permanecen en la zona, el primer ministro respondió: estoy de acuerdo. Operaremos allí y al mismo tiempo abriremos un paso para la población civil para que pueda evacuar. Estamos formulando un plan detallado. Esto es parte de nuestros esfuerzos de guerra para evitar daños a los civiles. Por otro lado, también es parte del esfuerzo de Hamas de que sean perjudicados para que los terroristas se salven. Lo dije ayer, está perfecto que haya un corredor de ayuda humanitaria. De esta manera, como dije ayer, se puede hacer un censo de población y no importa que salgan como civiles terroristas. No importa. Lo importante es que dejen el terreno para que las fuerzas de defensa de Israel puedan operar. Atención a este mensaje.
El primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente Joe Biden hablaron durante 45 minutos. Los dos discutieron los esfuerzos en curso para asegurar la liberación de todos los rehenes restantes en poder de Hamás. Biden subrayó la necesidad de aprovechar los avances logrados en las negociaciones para garantizar la liberación de todos los secuestrados lo antes posible. ¿Qué avances? No hay ningún avance. Son conversaciones que dicen siempre lo mismo. 45 minutos. Y no olvidemos que hablan el mismo idioma. Netanyahu habla un perfecto inglés, habla inglés exactamente tan bien como habla hebreo. O sea que no hay intérprete. 45 minutos. La declaración de la Casa Blanca decía en una conversación con Netanyahu, Biden pidió medidas urgentes para aumentar la producción y la coherencia en la ayuda humanitaria a ciudadanos palestinos inocentes. Si la ayuda tiene que ser a ciudadanos palestinos inocentes, no hay que meter 200 camiones por día. Creo que con un camioncito pequeño es suficiente para la ayuda de ciudadanos palestinos inocentes. No se necesita más. ¿Me explico? Biden añadió que que no se debe promover en la conversación, que no se debe promover una operación militar en Rafah sin un plan que garantice la seguridad de los más de 1 millón de ciudadanos que allí se alojan. Si el más de 1 millón de ciudadanos que allí se alojan no son terroristas, podrán salir por un corredor humanitario. Si el más de 1 millón de ciudadanos que allí se alojan son terroristas, serán responsables de su decisión y pagarán las consecuencias. Una fuente política afirmó que las conversaciones entre el primer ministro Netanyahu y el presidente estadounidense se centró en 3 cuestiones: el cruce de Rafah, la ayuda humanitaria y la cuestión de los secuestrados. La conversación transcurrió con buen humor y duró 45 minutos. Sí, se hicieron chistes, parece. La conversación transcurrió con buen humor. ¿Qué buen humor puede haber de alguien que le exige a Israel que haga lo que Israel no quiere hacer? Egipto advirtió contra la actividad militar terrestre en Rafah, cerca de la frontera con Sinaí. Egipto pide la unificación de todas las fuerzas internacionales y regionales para evitar daños a la ciudad de Rafah, donde se encuentran 1,5 millones de palestinos. Yo dije ayer que Egipto, mejor dicho, el servicio secreto egipcio sabe exactamente dónde se encuentra cada uno de los dirigentes de Hamás. Y a mí me extraña muchísimo que se esté insistiendo tan fuerte y que planteen consecuencias tan graves si Israel entra en Rafah. Y también me extraña muchísimo que el presidente Biden esté de acuerdo en que Israel no tenga que entrar en Rafah. Y esperemos la última noticia que voy a dar hoy. Dijo el ministro de Asuntos Exteriores egipcio en un comunicado con respecto a dañar
Rafah, donde, como dije anteriormente, se encuentra 1,5 millones de palestinos. El presidente del campo estatal, el ministro Benny Gantz, lidera la presidencia en línea con el cargo de primer ministro. Según una encuesta publicada esta tarde en News Steinmeier, Gantz lidera con un 43% sobre Netanyahu, que lidera con un 27%. El 22% respondió que ninguno de ellos es adecuado y el 8% respondió no sé. En cuanto a la compatibilidad de Lapid con Netanyahu, el presidente del Likud aventaja con 6 puntos. Respondiendo a esta pregunta, un 39% cree que ninguno de los dos es apto para el puesto. Del total de la muestra, el 51% respondió que se debería adelantar las elecciones. El 39% respondió que no es necesario y el 10% respondió no sé. De los votantes del bloque de Netanyahu, solo el 20% respondió que es necesario, frente al 68% que respondió que no es necesario. Entre un grupo que se opone a Netanyahu, una gran mayoría, 81%, está a favor de adelantar las elecciones a la Knesset, frente a un 13% que respondió que no era necesario. Además, un 31% cree que Gantz y Eisenkot deberían abandonar el gobierno, frente a un 43% que piensa que los ministros Gantz y Eisenkot no deberían abandonar. Un 26% respondió no sé. O sea que si las elecciones se celebraran hoy, cosa que no es el caso, el bando estatal liderado por Benny Gantz conservaría su poder y ganaría 37 mandatos, y el Likud conservaría su poder, pero con 18 mandatos. O sea que toda esta encuesta, donde están los mandatos que sacaría cada uno si las elecciones se harían hoy, no sirve para nada porque las elecciones no se hacen hoy. El equipo de la brigada Givati y Shayet 13 y otras fuerzas especiales operan a principios de esta semana bajo la dirección de inteligencia del Shin Bet en el hospital Amal en el oeste de Khan Yunis. En el marco de la operación, las fuerzas capturaron a unos 20 terroristas, incluidos terroristas de Hamas que se escondían en el hospital. Los detenidos fueron llevados para ser interrogados por las fuerzas de seguridad israelí. La actividad contó con coordinación previa. Con el hospital, las fuerzas registraron el lugar de manera precisa y selectiva, sin abrir fuego y sin dañar a los pacientes ni al personal médico. Tras la actividad, la Fuerza de Defensa de Israel, a través de la Dirección de Coordinación y Enlace con Gaza, posibilitaron la llegada de decenas de bombonas de oxígeno donadas por organismos internacionales a los pacientes del hospital. Los oficiales de la Fuerza de Israel serán informados con antelación sobre la importancia de prevenir daños a los pacientes, al personal médico, a los civiles y al equipo médico, de conformidad con el derecho internacional. Esta actividad demuestra una vez más el patrón cínico de operaciones de la organización de Hamas, que utiliza hospitales y una población como disfraz para ocultar a los terroristas. Para esta actividad se suma a los intensos combates en el oeste de Khan Yunis y al aumento de las acciones terrestres en la zona, durante la cual cientos de terroristas fueron eliminados y cientos de terroristas que intentaron escapar bajo la protección de la población civil fueron arrestados. El jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, habló ayer en la reunión de gabinete sobre la continuación de la lucha contra los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza. El ejército está actuando de acuerdo con los objetivos de la guerra y está progresando mucho mejor de lo que pensábamos al comienzo de la guerra. Todavía hay una gran brecha en la realización de los objetivos de la guerra y, y no hay duda
de lo, de que lo haremos alcanzar y alcanzaremos los objetivos que nos fijamos. Pero deben saber que todavía estamos en la brecha y tomará más tiempo. Alevi añadió, no tengo ninguna duda de que nunca habríamos logrado la liberación de más de 100 rehenes si no hubiera sido por el progreso de la maniobra militar en Gaza. Y que si detenemos la maniobra ahora, jamás entrará en el hoy por el momento eh, en la historia como que han ganado la guerra. Hoy por hoy, Hamas y sus altos dirigentes están bajo presión. Si nos detenemos como nos exigen en el marco del acuerdo sobre los secuestrados, podemos retrasar en años la lucha en lugar de meses. El jefe del Estado Mayor insinuó a los ministros del gobierno que es un error detener la continuación de los combates en Gaza. En cuanto a la liberación de los secuestrados, el jefe del Estado Mayor dijo explícitamente a los ministros del gobierno que cuanto más presionemos y avancemos en el combate en Gaza, mayor será las posibilidades de que los secuestrados sean liberados. Alevi se refirió a la retirada de las fuerzas de Gaza y dijo, no hemos terminado la guerra y estamos ganando todo el tiempo y en el camino hacia la victoria. Y es importante continuar y no detenernos. El presidente Biden de Estados Unidos pidió al primer ministro Netanyahu en su conversación que enviara una delegación israelí a las conversaciones en el Cairo, incluso si no se ve ningún horizonte. El presidente estadounidense expresó en las conversaciones su preocupación de que una operación en Rafah condujera al desastre. ¿Al desastre para quién? Y pidió a Netanyahu que hiciera todo lo posible para proteger a la población civil. Están muy interesados todas las partes de que Israel se detenga, pero muy interesados. Yo no sé si esto o pinta muy mal o pinta muy bien, pero es evidente que hay un botín interesante, que todas las partes están interesadas en que Israel no se, no se apodere de este botín. El mayor Yair Shatbon, sargento mayor de la Brigada Comando, que luchó durante 2 meses en Judea y Samaria y luego se trasladó a luchar en Khan Yunis, cuenta en una entrevista en Arut Sheva los sentimientos en ambas arenas con énfasis en lo que está sucediendo en Judea y Samaria, donde parece que hay quienes no desean definir los combates como una guerra real. Hay combates importantes en la Fuerza de Defensa de Israel y la Fuerza de Israel están trabajando vigorosamente. Es importante decir esto, dice Tabón. Quien cree, quien cree que la principal cuestión a discutir es si los combates actuales reflejan un cambio en la percepción general de la Fuerza de Defensa de Israel. Y aquí la respuesta no está muy clara. Solo su unidad de reserva capturó y arrestó a unos 500 terroristas en el sector de Judea y Samaria y eliminó a decenas de terroristas armados más. Y esto es solo una unidad entre muchas. Subraya y afirma que hay una actividad muy significativa.
pero no estoy seguro de que esto es un cambio de percepción. Un cambio de percepción no solo operar a los cirujanos, sino traer una masa de combatientes y medios y limpiar el área y demoler las infraestructuras. Cuando trabajamos quirúrgicamente y no de manera masiva, significa que todavía no hemos cambiado nuestra percepción. Según él, este enfoque ciertamente tiene una lógica que preserva el sector de Judea y Samaria como sector secundario de combates. Y esta lógica implica el deseo de no enfrentar tres sectores al mismo tiempo. Existe el entendimiento de que el tratamiento de conductos es necesario en Judea y Samaria. Es necesario incluir a Judea y Samaria en el plan de trabajo. En este contexto, también menciona la decisión política que permite la cooperación con la autoridad palestina. Durante uno de los arrestos en Tulkarem estábamos en un edificio alto donde se podía ver la Ruta 6 cerca de mí. Vi la distancia y me di cuenta de que la realidad es que estamos ocupados persiguiendo y capturando terroristas a tal distancia del corazón del país, y esto no tiene sentido, afirma Shatbon, afirmando que fue en Jenin donde se encontró con muchos más terroristas armados que en Khan Yunis. En Gaza el enemigo huye y ataca como un tambor. Salen, disparan y desaparecen. Solo a veces te encuentras a los ojos con hombres armados y se producen enfrentamientos cara a cara. Pero en la mayoría de los casos el enemigo no nos espera. En Jenin y en Nablus, el encuentro con los terroristas es mucho más cercano. La situación en este momento es que el ejército está trabajando duro en Judea y Samaria y no los dejan levantar cabeza. Pero no podemos estar con esta intensidad por mucho tiempo. La cantidad de arrestos y actividades en Judea y Samaria es enorme, e igual al volumen de arrestos llevados a cabo en los últimos 3 años, todos juntos. Es una sensación real de seguridad, pero requiere un tratamiento futuro mucho más significativo. Shatbon añade y afirma que debemos salir de la ingenuidad y comprender que en lo que respecta al enemigo palestino, quiere hacernos exactamente los que nos hicieron en el sur. No hay otra opinión aquí debido a las diferencias. La visión de Hamás controla todas las organizaciones. Judea y Samaria debe entrar en el plan de trabajo. Vimos las cantidades de municiones, las acusaciones, los arrestos que hay por todas partes en la zona. Shatbon añade sobre los combates de la Franja de Gaza y menciona sus encuentros con alguien que ha estado dirigiendo una escuela durante una década, con los graduados de la escuela como combatientes. Conocí a muchos graduados en el campo, en casi todos los sectores. Cuando esto sucede en el corazón de Khan Yunis, es particularmente emocionante. Dijimos de ellos que eran una generación consentida, sin capacidad de afrontar la situación y sin resiliencia. Dijimos que eran mimados, pero al final conocí a muchachos que son leones. Estos son muchachos que después de encontrarse con los muertos y los heridos, saben cómo levantarse. Esta es una generación que siempre supe que era así. Pero quien haya dicho cosas sobre ellos debería disculparse. El mundo de las reservas también cobró el cheque. Hablaban de reducir el mundo de la reserva, pero quedó claro el tremendo espíritu que los reservistas trajeron al ejército. Los reservistas trajeron consigo los ataques internos y un espíritu que proviene de la comprensión de que algo necesita cambiar. Le preguntamos a Shatbon cómo cree que sucedió que una generación que enfrentó bastantes interrogantes sobre la rectitud del camino y la identidad, esta generación ha demostrado y continúa demostrando tal determinación. La generación más joven no está cautiva de conceptos y visiones del mundo. Las generaciones más jóvenes saben desafiar
las conveniencias y hacer preguntas. Y cuando detectan una mentira se endereza y no acepta la realidad. No tuvo escrúpulos cuando vio lo que estaba pasando. Puede ser que el viejo mundo tarde más en entender las cosas. Además señala y comenta que los combates y el encuentro con los luchadores en el campo reforzaron en mí la necesidad de no volver a la dirección de los combinados y retenerme, y lo retendré. No queremos liderazgo del partido. Debemos no volver allí y no rendirnos ante ese 10% que quiere devolvernos allí. La gente está en otro lugar. Sucederá, aunque tarde más. Es decir, que hay un cambio en la mentalidad de todos los soldados, y que son muchos, que han luchado y que están luchando en esta guerra. Continuamos. Un terrorista intentó apuñalar a agentes de policía en la ciudad vieja de Jerusalén ayer por la tarde. La policía dijo que el sospechoso fue neutralizado por las fuerzas policiales. Una investigación preliminar de la policía revela que poco después de las 9 de la noche, un terrorista llegó cerca del puesto de control policial de la zona eh, Hospice Junction, en la ciudad vieja de Jerusalén. Los agentes de policía de Jerusalén que operaban en el lugar sospecharon de él y lo llamaron por una investigación. Cuando se acercó a ellos, de repente sacó un cuchillo y trató de apuñalarlos. Los soldados respondieron rápidamente y neutralizaron al terrorista disparando. Durante una neutralización del terrorista, un transeúnte resultó herido de forma leve en una pierna y fue trasladado para recibir tratamiento médico. El comisionado de policía, Jacob Shabtai, y el comandante del distrito de Jerusalén, superintendente Turgeman, llegaron al lugar y realizaron una evaluación de la situación con el comandante Merab David y los demás comandantes de la ciudad vieja. Más tarde se informó que un terrorista intentó apuñalar a un soldado de la Fuerza de Israel que estaba trabajando para proteger a los delegados cerca de la aldea de Husán en la zona de Gush Etzion. La fuerza se puso en contacto y abrió fuego contra el terrorista, que fue neutralizado. No hay bajas para nuestras fuerzas. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, respondió: felicito a los heroicos combatientes que eliminaron a los terroristas en la ciudad vieja y en la entrada de la ciudad de Betar Ilit, y así evitaron un ataque grave. Una y otra vez, los policías del distrito de Jerusalén y los héroes actúan con determinación y dedicación inmensa y se levantan como un muro contra los terroristas. Alabo su labor, los apoyo y les agradezco por sus actividades. Como última noticias, y una noticia que estaba esperando dar desde el comienzo de la guerra, y por fin puedo empezar a darla. Se permitió publicar que en una operación en conjunto de la Fuerza de Defensa de Israel, el Shin Bet, y la Policía de Israel en Rafah, los secuestrados israelíes Fernando Simón Marman, de 60 años, y Luis Har, de 70, fueron rescatados hoy a la noche. Los dos fueron secuestrados por Hamás en la Franja de Gaza desde el kibutz Nir Yitzhak el 7 de octubre. Junto con la pareja del Levis, Clara Marman, su hermana Gabriela Leinberg y su hija Maya Leinberg, quienes fueron liberados en el acuerdo con Hamás en noviembre. El estado de los dos es bueno y fueron llevados para exámenes médicos
al centro médico Tel Ashomer. El centro médico informó: esta mañana 2 rehenes israelíes que fueron liberados por nuestras fuerzas en la Franja de Gaza llegaron al centro médico. Después de un examen médico inicial, se determinó que el estado de los dos era bueno y ahora están permaneciendo en un recinto designado. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, el general de brigada Agari, informó que los dos secuestrados estaban retenidos por Hamas en Rafah. La operación fue dirigida por el Comando de Operaciones Especiales del Shin Bet y fue llevada a cabo por soldados del IMM y la Unidad Operativa del Shin Bet. Agari también dijo que la Fuerza de Defensa de Israel y el Shin Bet han estado trabajando en la operación durante un largo periodo de tiempo, pero hasta ahora no ha habido condiciones para llevarla a cabo. La operación fue muy compleja para llegar al destino en Rafah. Las fuerzas llegaron en secreto a su destino alrededor de la 1 de la madrugada y llevaron a cabo una operación muy compleja en un complejo de edificios en el segundo piso, donde se encontraban los secuestrados. Cuando las fuerzas llegaron al edificio se produjo un allanamiento en la casa, donde habían 3 terroristas custodiando a los secuestrados. Las fuerzas irrumpieron en el edificio con una ráfaga caliente utilizando una carga, entraron en el edificio y sacaron a los 2 rehenes. En el lugar se produjo un tiroteo, muy amplio, también desde el aire, y también se abrió fuego desde los edificios cercanos. La Fuerza Aérea atacó con fuerza. Un combatiente resultó levemente herido en la acción, pero más allá de eso, nuestra fuerza no ha sufrido bajas. El ministro de Defensa Galán dijo: en una impresionante operación de rescate, las fuerzas de seguridad lograron rescatar esta noche a Israel y a Fernando Merman y a Luis Har, que fueron secuestrados del kibutz Nir Yitzhak. Galán añadió: junto con el primer ministro y el alto mando, seguí la operación desde el PAC. Pleno agradecimiento a la Fuerza de Defensa de Israel, Shin Bet, por una operación importante y un desempeño de alta calidad. Continuaremos cumpliendo con nuestro compromiso de devolver a los secuestrados en cualquier forma. Anteriormente, el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel anunció que llevaron a cabo una ola de ataques contra objetivos de calidad en la región de Shebra en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. El ministro de Salud de Gaza, controlado por Hamas, informó que al menos 52 personas fallecieron en los ataques. Los palestinos informaron que los ataques estaban dirigidos a casas y mezquitas de la zona, y ayer por la tarde el primer ministro y el presidente de Estados Unidos hablaron durante 45 minutos y en esta comunicación aparentemente el presidente Biden le pidió a Netanyahu que no hagan ninguna operación en Rafah porque puede perjudicar a los civiles en esa ciudad. Y como dije, Israel hace lo que tiene que hacer. Posiblemente en esta charla el primer ministro le habrá comunicado al presidente Biden la intención de Israel, posiblemente, como
las futuras intenciones de lo que piensa hacer Israel, pero por una cuestión política. No nos olvidemos que Estados Unidos tiene elecciones dentro de poco. Por una cuestión política, el presidente Biden necesita mostrarse y pedir públicamente lo que está haciendo. Lo importante es que en los hechos Israel hace lo que le parece que tiene que hacer y espero seguir dando muchas más de estas noticias de liberación de secuestrado. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.